Saludos y bendiciones desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. Estos videos los puede usted ver en el canal que se llama El Mundo Cristiano, para la gloria y la honra de mi Dios Padre. Como saben, su servidor, el cual les manda el saludo, se llama Luciano Hipólito Pérez. Y vamos a crecer juntos en el nombre de Cristo en este canal. Entonces, a continuación vamos a analizar un tema, ya que lo importante aquí es la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar juntos el origen de la cruz. ¿Cuál es el origen de la cruz? ¿Por qué sí o no debemos de creer en la cruz? Y todo lo que encierre referente al acontecimiento de la cruz, lo vamos a analizar juntos hoy en el nombre de Cristo. Pero para esto, primero abrimos nuestra escritura, como siempre, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 y el 23. Dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, es poder de Dios. El 23 dice: pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es una locura. Ahora bien, palabras sabias del apóstol Pablo e inspiradas por Dios. Algo que es muy cierto, desde la época antigua hasta la época actual, que se pregona, se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para algunos es algo muy hermoso, algo muy importante, algo desconocido que en su momento para ellos viene a ser una realidad que les causa gozo y alegría. Pero esto es para algunos. Pero para la mayoría, el que alguien te predique del evangelio de Jesucristo es locura, es algo que no pueden creer, es algo que no pueden asimilar, ya que el aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es de todos, solo es de aquellos que sienten un profundo arrepentimiento por haber ofendido tanto a Dios y que en cierto momento hacen un alto total en su vida, aceptando el sacrificio de Cristo, aceptando el amor de Dios para perdón, remisión y limpieza de pecado, ya que a través de Jesucristo nosotros somos reconciliados con Dios y puestos en paz con Dios. Pero esto no es de todos, solo es de aquellos que realmente reconocen que el amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo, muriendo en la cruz por el rescate de la humanidad. Bien, algo muy importante que quiero que usted sepa, que la adoración no va dirigida hacia la cruz. La adoración va dirigida hacia el que murió en la cruz, ya que la cruz sin Jesucristo ahí era un acto de maldición y ejecución de personas, tanto buenas como malas, porque en una cruz en la época pasada morían tanto personas que se merecían la muerte en la cruz por el pecado, la maldad que habían acometido, pero también morían muchos que injustamente eran crucificados
en ese lugar que llamado cruz. La cruz era un acto de maldición, dolor y muerte para las personas que eran puestas ahí. Entonces la cruz sin Cristo no tiene ningún poder. Cristo en la cruz, el poder que fluye para salvación, para vida eterna, para protección y todos los beneficios que Jesucristo prometió, es por medio de Jesucristo que murió en la cruz. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, al igual que Jesucristo, en la época actual es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran a Dios y a Jesucristo en espíritu y en verdad. Y no a través de una cruz de madera, de yeso, de papel, de cartón, de bronce, etcétera, etcétera. Esa cruz vacía sin Cristo no tiene ningún poder, ni a través de ella tú puedes invocar a Dios o a Jesucristo. Porque realmente Jesucristo estuvo ahí antes del anochecer, pero antes de que anocheciese ya Él lo habían bajado de esa cruz, había sido sepultado, pero al tercer día resucitó. Y en la época actual Cristo ya no está en una cruz. Cristo está a la diestra de Dios Padre, esperando que tú y yo aceptemos el sacrificio que Él hizo ahí en la cruz, para que a través de Él, no de la cruz, sino de Él, y por fe de la sangre que fue derramada en la cruz, nosotros tengamos la salvación, la vida eterna, el perdón de pecado y la reconciliación con nuestro Dios Padre. Pero el poder está en Jesucristo, no en la cruz. Cristo, para los que han creído en Él, ya no está en la cruz. Lo tienen en sus vidas, lo tienen en sus corazones, en sus pensamientos, y lo tienen como una esperanza de que un día Él vendrá y nos llevará para que estemos para siempre con Él y con nuestro Dios Padre. Entonces, para todos aquellos que creyeron en Jesucristo, lo bajaron de la cruz y ya son parte del cuerpo de Cristo. Pero para los incrédulos o para los que no creen ni aceptan el sacrificio de Cristo, aún todavía lo tienen ahí en la cruz. Y aunque se inclinen y se humillen y pidan cosas, pero mientras no se arrepientan, ahí permanecerá y siguen lastimando a Jesucristo. Tú te inclinas ante un crucifijo, ante una cruz, y le puedes pedir 1000 cosas. Pero si, mientras tú no te inclines ante Jesucristo y pidas perdón y limpieza de pecados y reconciliación con Dios, y ya no peques más, tú todavía no bajas a Cristo de la cruz, le sigues lastimando y no tienes salvación ni vida eterna. Entonces, el poder de protección, el poder de salvación no está en una cruz de madera. Está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La cruz solamente fue un símbolo, un medio, para que nuestro Señor Jesucristo clavara ahí el pecado, la maldad y pagar el precio de toda la humanidad. Un precio que nadie podía pagar, ya que los judíos, como estaban bajo el yugo de la ley, morían y eran juzgados conforme a la ley. Y como no podían cumplir la ley, y era imposible, morían siempre en pecado y bajo la condenación de la ley. Los judíos, mas los gentiles morían en sus pecados, maldades, aunque no tuvieran conocimiento de la ley. ¿Por qué razón? Porque independientemente a los hebreos, los gentiles, que es todas naciones, tribus y pueblos, eran gente idólatra, gente apartada de Dios. No teníamos el conocimiento de Dios ni de Jesucristo. El conocimiento de Dios y de Jesucristo inició y estuvo proyectado primeramente entre los hebreos. Y las leyes de Dios
cuando fueron dictadas las leyes y las ordenanzas, 10 mandamientos y 612 ordenanzas fueron dictadas a los hebreos, no a los gentiles. Nosotros estábamos fuera de la ley. Pero como los hebreos no podían justificarse ante Dios, ante la ley, porque cualquier pecado que cometían, la mayor de los pecados era muerte. Si adulteraban, tenían que ser muertos a pedradas o crucificados en una cruz. Si fornicaban, si hacían cualquier abominación delante de Dios, como tener en sus hogares dioses ajenos o inclinarse ante ellos, y los descubrían, eran apedreados o crucificados, porque el asunto de la cruz desde antes de Cristo ya existía, que las personas que hacían una ofensa grave delante de Dios eran apedreados o crucificados. Entonces, Jesucristo nuestro Salvador viene a librar a los hebreos de esa maldición de la ley que estaba con ellos. Nosotros éramos personas fuera de la ley. Y en la época actual, todo aquel que quiera vivir bajo los regímenes de la ley, vive bajo la maldición de la ley, porque por medio de la ley nadie, o sea, los hebreos nunca pudieron justificarse ante Dios, ni mucho menos los gentiles que no tenían nada que ver con la ley. Pero viene Cristo Jesús y nos da la oportunidad de ser salvos por gracia, de ser salvos por medio de su sacrificio, poniendo punto final al pacto de la ley que Dios tenía con los hebreos, y ahora a través de Jesucristo tanto los hebreos como los gentiles son participantes de un nuevo pacto que nos proyecta a la salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya hay una oportunidad de no morir en nuestros delitos y pecados. Lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo. Ya no vamos a ir a la ley y sus ordenanzas, ya no vamos a ir a los mandamientos de la ley. Ahora vamos a ir a Jesucristo, y por la gracia de Jesucristo, si pedimos perdón por nuestros pecados y le prometemos no pecar más, Él por fe nos libera del pecado, nos limpia del pecado y nos justifica y nos reconcilia ante Dios. Por esta razón la Escritura dice que en su momento, cuando Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron, le dio la oportunidad a que a todo aquel que le reciba, sea griego, gentil, romano, judío, babilónico, sea de la nación que sea, individualmente cada persona que acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz, tiene la salvación y la vida eterna. Ya no más por la ley. Si en esta época alguien quiere justificarse por medio de la ley, déjeme decirte que estás bajo la maldición de la ley. Y si tú quieres justificarte ante la ley, tienes que cumplir con 10 mandamientos y 612 ordenanzas. ¿Y qué era la situación que estaba en los judíos? Que ellos cumplían con algunas cosas, pero con algunas cosas no cumplían. Y por esto eran transgresores de la ley. Ahora bien, te voy a mencionar 10 cosas que ameritaban apedreamiento, o sea, que las personas murieran apedreadas conforme a la ley o crucificadas. ¿Sí? Número 1, el adulterio. Cuando una mujer o un hombre era sorprendido en adulterio, teniendo relaciones con una persona que no fuera su pareja, si eran sorprendidos, inmediatamente eran apedreados o crucificados. Usted váyase al libro de Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí le va a mencionar esta situación, este castigo de crucificación o apedreamiento, o sea, a pedradas morían las personas que transgredían la ley. Era difícil. Número 2, los fornicarios. Los fornicarios eran aquellos que, no siendo casados, mantenían relaciones con X, fuera hombre o mujer. Si eran sorprendidos teniendo actividad con algunas personas fuera del matrimonio, de la misma manera eran apedreados o crucificados. Número 3, el ayuntamiento con animal. Si se sorprendía alguna mujer o hombre teniendo relaciones con animal alguno, burras, caballos, yeguas, gallinas, cochinos, cualquier animal, ovejas, borregos, cabritos, y que tuviera tenido esa inmoralidad, con ese animal, si eran sorprendidos, no eran perdonados, eran matados inmediatamente, apedreadas o en crucificación.
No había piedad, no había perdón para ese tipo de situación, de que lo llevaran ante un juez y que lo sentenciaran a 1 año de prisión, 2 años, no, eran muertos inmediatamente. Número 4, la blasfemia, hablar en contra de Dios, decir no, que Dios no existe o echar una maldición en contra de Dios, era pena de muerte. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo dijo, pueden pecar en contra de mí, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no alcanza perdón, ni en esta vida ni en la otra, porque es blasfemar contra el Padre, es blasfemar contra la máxima autoridad. La blasfemia contra Dios también era un acto de morir apedreado o crucificado. Número 5, la homosexualidad en la ley también era castigada. Si algún hombre o mujer eran descubiertos con este deseo insano en la congregación, estamos hablando de Israel, de inmediato, si se sorprendía teniendo alguna relación ex o sex entre hombre con hombre, mujer con mujer, si eran sorprendidos, los dos eran apedreados y muertos. Por esta razón le estoy diciendo que váyase al libro de Números, Deuteronomio, y ahí va usted a ver todas las ordenanzas de la ley y qué era lo que sucedía con los que transgredían la ley. Eran pecados mortales delante de Dios. De alguna manera Dios había aceptado que si alguno pecaba gravemente delante de él, fuera crucificado como ejemplo hacia aquellos que no quisieran cumplir sus leyes y sus mandamientos. Número 6, la idolatría. Si se sorprendía alguna persona teniendo estatuas, imágenes de dioses ajenos en sus hogares, y peor si se les sorprendía rindiéndoles inclinación o adoración, inmediatamente eran sacados de sus hogares y en la calle o afuera de la ciudad eran apedreados o crucificados, muertos inmediatamente. Número 7, falso testimonio. El decir un falso testimonio, inventando mentiras para perjudicar a otra persona, se hacía la investigación y si se descubría que aquello que falso, que aquel estaba diciendo en contra de aquella persona era para hacerle daño, algo que no era cierto, si era un falso testimonio, esa persona era apedreada inmediatamente, de acuerdo a la ley. Número 8, falso profeta. Falso profeta, aquel que dijera, Dios me envió, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios habló, Dios profetiza y dice esto y aquello y lo otro. Todo aquel que dijera esto y que se comprobara que era un falso profeta, era muerto inmediatamente. Peor tantito si él decía, yo les profetizo que el 14 de junio va a caer fuego del cielo. Y si el 14 de junio no caía fuego del cielo, para el día 15 ya lo estaban matando a pedradas o crucificando porque era un falso profeta. Porque todas las profecías que eran respaldadas por Dios daba a conocer que Dios era el que hablaba a través de los profetas. Cuando Elías se enfrentó ante aquellos 400 adoradores de Baal, Elías dijo, el Dios que mande fuego del cielo y consuma la ofrenda de un toro, ese es el Dios verdadero. Si Dios no hubiese respondido a esa oración de Elías, déjeme decirle que no los baalistas, los mismos israelitas lo hubieran apedreado, lo hubieran matado porque iba a aparecer como un falso profeta. Mas el mensaje de Elías fue respaldado por Dios porque Dios mandó fuego del cielo y consumió no tan solo aquel toro que había sido sacrificado, sino a los 400 adoradores del Dios llamado Baal. Entonces, también era castigada esta situación. Número 9, la violación. Si una persona violaba a un familiar, fuera padre, madre, hijo, algún familiar o alguna persona ajena, la violación era castigada con la muerte inmediata. Y por último, la número 10, la rebeldía y el desacuerdo a las leyes de Dios y los ungidos de Dios también era castigado. Que tú dijeras, no, yo no voy a cumplir esa ley, esa ley es pura mentira. Que tú eres hijo de Dios, que ungido de Dios, eso es mentira. Todo el que estuviera en contra de las leyes de Dios y de los enviados de Dios, en ese momento se hacía acreedor a ser apedreado o crucificado, castigado con la muerte. Esas eran
las cosas que sucedían en la época de la ley, y ya existía la crucificación para todos aquellos que transgredían la ley. Entonces la cruz ya existía desde antes de Cristo. Y nada más le mencioné 10, pero hay muchas situaciones que hacían acreedores a una persona a padecer la muerte y muerte de cruz. La muerte en una cruz era la muerte más dolorosa que podía existir, ya que las personas morían lentamente. Ahí podía estar un día, 2 días, 3 días ahí. Le iban quebrando los huesos parte por parte, que fuera sintiendo el dolor hasta morir en esa cruz. Entonces, era un terrible castigo, y por eso dice la Biblia, que maldito todo aquel que sea colgado en un madero, porque en ese madero está toda la maldición, pecado y muerte de muchas personas que fueron ejecutadas ahí, justa o injustamente. Entonces, vuelvo a repetir, el poder no está en la cruz. La cruz no te va a proteger de nada. El que te va a proteger es Cristo. No vayas a agarrarte una cruz, ya yo me protejo con la cruz de los malos espíritus, una cruz en la mano, o que algunos se cuelgan una cruz acá y que para mi protección. Eso no sirve para nada. Y te voy a decir por qué no sirve para nada. Porque los mismos hechiceros, o conocidos como brujos, espirituistas o satanistas, utilizan la cruz. Tú entras a los altares de los brujos, hechiceros, espirituistas, y en sus altares tienen una cruz normal y tienen una cruz invertida, o sea, al revés. Entras a las casas donde están los satanistas, el símbolo que los representa a ellos, aparte de un demonio que adoran, es el símbolo de una cruz puesta de cabeza, donde ellos están en contra del sacrificio de Cristo y en contra de todo lo que se llama Dios. Estas son las reuniones de los satanistas. Entonces, por esta razón el demonio no le tiene miedo a esa cruz, que me protejo de los vampiros, que me protejo de los demonios. No, eso no te protege de nada. El que te protege es Jesucristo. La cruz solamente fue un símbolo o un medio donde nuestro Señor Jesucristo fue clavado para remisión de nuestros pecados. Pero ya Cristo no está en esa cruz. Esa cruz está maldita. Ahí quedaron el pecado, la maldición de todos aquellos que fueron rescatados y hasta la fecha siguen siendo rescatados por Jesucristo. Entonces, claro está que la protección está a través de Jesucristo. Vamos a hablar un poco acerca del origen de la cruz. Porque como decía yo antes, la cruz ya existía desde antes de Cristo. Pero antes yo te invito a que leas ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, 22 y 23, que dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. ¿Escuchó eso? Si alguno hubiese cometido algún crimen, o sea, algún pecado que ameritara la muerte, era la ley, y lo hicieres morir, lo colgarás de un madero. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero, y esto contaminará a tu tierra. Así ha dicho Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Y en Gálatas 13 dice lo mismo. Gálatas 3, versículo 13 dice: maldito aquel que es colgado en un madero, porque en el madero cae toda la maldición y el pecado de la humanidad. Mas bendito todo aquel que se postra ante Jesucristo, porque a través de Jesucristo hay remisión, perdón de pecado y justificación delante de Dios. Y si te pones a leer en todo Deuteronomio, te das cuenta que las personas eran castigadas también, crucificadas, cuando cometían un delito muy grave, un delito de muerte, como los que te mencioné anteriormente.
Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del origen de la cruz. En la antigüedad, en el país o nación de Asiria o los persas, cuando iban a la guerra y tomaban prisioneros a soldados enemigos, afuera de la ciudad, los colgaban, los crucificaban, sea de esta manera, en forma de cruz, o sea así, los clavaban en un madero. Y esto representaba o significaba infundir temor en sus enemigos, dándoles a entender que todo el que se metiera con ellos sufriría el mismo castigo. Esto se practicaba como un acto de dolor y muerte a todos los enemigos de los soldados asirios y persas. Ahí fue donde inventaron matar a las personas de esa manera, lentamente, por medio de una cruz. Así como les digo, o de esta manera, así. Entonces, pero esa tradición o eso que ellos inventaron también llegó a Babilonia. Entonces, a Babilonia llega y lo ponen en práctica de la misma manera, y también ellos ejecutaban a sus enemigos o a aquellos que eran condenados por el rey de esa misma manera. Pero algo muy importante que quiero que sepa, que en Babilonia adoraban a un dios conocido como Tamuz, el dios Sol, y le dieron como atributo la figura de la cruz. Cuando tú llegabas a un lugar donde había una cruz, así, en forma de T, no en forma de exactamente, no está en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, en forma de T, esto simbolizaba al dios Tamuz que adoraban en el imperio de Babilonia. Y otro símbolo que presentaban era este, en forma de X o una cruz, si lo puedes ver ahí, una cruz así de lado, en forma de X. Este era un símbolo de reverencia al dios que ellos adoraban, al dios Tamuz, conocido como el dios Sol. Te ponen la imagen de ese dios con las manos así. No sé si has visto la imagen de ese dios llamado Tamuz, el dios Sol que adoraban los babilónicos, con las manos así, con sus manos así invertidas en forma de cruz, y al lado de él tenía cruces en diferentes partes. Por ahí te voy a poner la imagen. Ese dios Tamuz que adoraban en Babilonia también lo adoraron en el Imperio Romano, nada más que con otro nombre, con el nombre de Apolo, conocido como el dios Sol. Pero más adelante vamos a llegar a los romanos. La cruz normal que usaban los hebreos era esta. Esta era la cruz en la cual eran castigadas las personas. En Asiria, en los asirios y los persas usaban esta cruz y usaban solo un madero, ese madero donde eran clavadas las personas y castigadas hasta su muerte. Bien, pero continuando más adelante, después de Babilonia, llegó a los romanos y a los griegos. Entre los judíos ya existía, en la misma época de Asiria, ya existía entre los judíos la cruz. Y llegó a los romanos y a los griegos. Y ellos vieron que sí causaba impacto, causaba efecto de terror el que una persona fuera muerta en la cruz, y también ellos lo comenzaron a practicar. Pero para esto los hebreos ya tenían conocimiento de esa cruz, porque usted recuerde que cuando ellos pedían que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, decían: queremos que le crucifiques.
aquel gobernador preguntó, ¿suelto a Barrabás o a Cristo? Y ellos dijeron, no, crucifica a Cristo, crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes eran? Los guardadores de la ley, los hebreos. Y entre ellos estaban mezclados griegos y romanos. Entonces, este evento de la cruz desde la antigüedad se ha venido usando, pero no como un método de protección, salvación o porque sea una cruz bendita, sino que es todo lo contrario. En una cruz es depositada toda una maldición y muerte. Pero vamos a continuar más adelante y quiero que ustedes sepan lo siguiente. Como decía antes, las cruces las utilizan los adivinos, los brujos, los hechiceros, los satanistas. Por esto ellos no pienso que al no sentir temor ante una cruz, la cruz no tiene ningún efecto en contra del demonio o de cualquier otra especie de mal. En el 1500 años después de Cristo, surgen sacerdotes y pintores que también eran de la religión católica apostólica romana, y es cuando comienzan a esculpir o a dibujar imágenes de un Cristo en papel, en madera, en yeso y en bronce. Y después del 1500 es cuando la Iglesia Católica empieza a dar a conocer a un Cristo en una cruz y se los presentan para que se humillen, se inclinen ante Él y le adoren. Algo que quiero que sepa, que ese que tú estás adorando, al cual tú estás inclinando, ni es la imagen de Cristo, ni es Cristo, ni es un Dios, es una representación de los demonios, y en este caso la representación de aquel Dios que adoraban en el imperio de Babilonia, conocido como el Dios Sol, el Dios Tamuz, y entre los romanos conocido como Apolo, el Dios Sol. Realmente a eso es a lo que tú estás adorando, porque esos son una figura similar, y si te pones a analizar la figura de Semirami y Tamuz, donde están así, que tiene Semirami, tiene a su hijo Tamuz en los brazos, te presentan una mujer que dicen que es María y que tiene a Jesús así en los brazos, es la misma imagen, nada más que disfrazadamente, para que tú no dudes en inclinarte ante ella y adorarle. Y estás adorando a Semiramis, estás adorando a Tamuz, y en final de cuentas son la representación del mismo demonio. Ahora bien, dentro de los mitos, dogmas y tradiciones impuestas por los hombres, te quieren hacer creer que el apóstol Pedro murió de cabeza en una cruz. Un argumento que no está fundamentado en las escrituras, que está fundamentado en dogmas, mitos y tradiciones, ya que la escritura no refiere nada acerca de la muerte de los apóstoles. Del único que habla la escritura es de la muerte de Judas y de Santiago, el cual murió a manos del rey Herodes. Pero de los otros apóstoles no indica la escritura cómo murieron, pero ellos se han inventado una muerte para cada apóstol. Uno murió desollado, otro murió en una paila llena de aceite caliente, otro murió de otra manera, y en este caso ahora ellos creen y dicen que San Pedro murió de cabeza en una cruz al revés, o sea, invertida. ¿Por qué te dicen esto? Para que ellos puedan fundamentar su creencia en la adoración, inclinación a una cruz que también ellos tienen, muchas veces en secreto o públicamente, a la cual también ellos le dan reverencia. Te ponen una cruz así, pero también ellos tienen una cruz así. Yo te muestro la imagen del Papa, del líder principal de esa iglesia, y en el respaldo de su silla donde él está sentado
tú puedes observar que está una cruz invertida. Y esa cruz invertida, aunque ellos te quieran decir que representa la humildad y el sacrificio de San Pedro, ya que San Pedro murió así, es falso. Porque no hay registro de cómo murió Pedro, pero ellos te lo hacen creer para que ellos puedan hacer ese argumento que no está fundamentado en las creencias religiosas, más bien está fundamentado en las creencias de ocultismo, espirituismo y todo tipo de satanismo. ¿Por qué te digo esto? Porque en las iglesias de satanismo, o en las congregaciones de satanismo, su cruz que ellos tienen como escudo principal es una cruz invertida que para ellos representa el odio, el rechazo al sacrificio de Cristo y a todo lo que se llama Dios, ya que ellos adoptan como su Dios y con el cual hacen un pacto, probablemente hasta de sangre, es el mismo espíritu de demonio que está reflejado en una imagen que ellos tienen. También te voy a poner esa imagen ahí. Esa imagen que ellos tienen es la que los representa y es el mismo demonio con el cual ellos hacen el pacto de ocultismo, espirituismo y satanismo. Entonces esa cruz invertida representa el repudio, el rechazo a Jesucristo. Por eso el Papa un día dijo que el sacrificio de Cristo fue todo un fracaso. Para él el sacrificio de Cristo no salva a nadie, porque es la realidad. Es una religión que está disfrazada, pero que detrás de ello hay ocultismo, espirituismo, brujería. Cuando tú haces este acto de persinerte, estás haciendo un acto de entregas tu mente, tu corazón y toda tu alma al demonio, porque esta forma en la que se persignan ellos, supuestamente con la Santa Cruz, es el símbolo de una estrella que está arriba del demonio que te pongo ahí. Y esa estrella que te pongo ahí representa la presencia del demonio y la cruz invertida en el repudio a todo lo que se llama Dios. Recuerda que el diablo fue comparado como el lucero de la mañana. Esa estrella que está arriba de ese demonio, que es una estrella con 5 picos, si la analizas bien, está una cruz invertida ahí, y es la forma como se persignan los católicos, y es la forma como ellos, en lugar de estar pidiendo la protección de Dios, están pidiendo la protección del demonio. Entonces, sin darse cuenta, ellos son parte de ese mismo círculo de satanismo. Sin darse cuenta, muchas personas ignorantemente se están cayendo ahí, en ese ocultismo. ¿Qué más hay detrás de esa estrella que está sobre la cabeza de ese demonio? Que representa a Lucifer, el ángel de luz. Está con alas, está con una estrella, la cabeza de chivo representa al demonio. Esa imagen que tiene aquí con 2 culebras, con 2 serpientes, representa a un dios que se adoraba en el Imperio Romano como el dios Esculapio o Esclepio, que era el dios según de la vida y de la salud. Esa imagen que está aquí en la barriga de ese dios que te estoy presentando ahí, de los satanistas, ese es el dios de los satanistas. Entonces, Cristo también fue representado con una estrella, pero la estrella de Cristo que habla el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22:16, la estrella tiene 6 picos y los 6 picos representan las tribus de Israel. Pero en sí la estrella que está aún hasta en la bandera de los israelitas representa la estrella resplandeciente de David, o sea, está representando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta que esa estrella que representa a Cristo tiene 6 picos? No hay ninguna cruz invertida ahí. Pero si te das cuenta, en la otra estrella que representa al diablo, nada más son 5 picos y es una cruz invertida. Y hay muchas cosas ocultas, muchas cosas secretas que esta religión poco a poco ha ido infiltrando en las personas de manera disfrazada, para que cuando llegue el momento que todo esto va a ser declarado, que realmente ellos sí estuvieron aparejando el camino del anticristo y de la bestia y de toda especie de mal,
Algún día surgirá la luz, porque no hay nada oculto, todo saldrá a la luz. O observa tú, en muchas iglesias hacen eventos donde van personas vestidas de diablos, vestidas de demonios, vestidas de cosas, hombres de otro género que llegan a hacer sus payasadas dentro de las iglesias, como brujería, santería, satanismo. Dentro de las iglesias católicas se ha visto esos eventos. ¿Sí? Porque los brujos, hechiceros y espiritistas en sus altares tienen todo tipo de imágenes del catolicismo? Ve a un lugar donde están los brujos, los hechiceros, los diabólicos esos, y hay imágenes y están cruces de pie y invertidas al revés, como la que te presenté. Porque no le tienen ningún temor a eso, porque son parte de lo mismo. Yo te invito, cristiano, que vivas una vida alerta y que paso a paso vayas viendo bien cómo vas pisando, cómo vas caminando, en qué vas creyendo, en qué vas guardando, y vete apartando de lo malo y haz lo bueno. Y todo aquel que haga lo bueno y lo correcto delante de Dios, gozará de los beneficios de Dios. Pero todo aquel que se transquiverse en ritos, tradiciones, dogmas y creencias religiosas que no tienen nada que ver con Dios, su lugar, lo último que será es el cielo. Y no, ahora sí que no quiero ofender ni faltarle al respeto a nadie, pero es la realidad. Y la palabra es recta, es derecha y es a cómo va. Si tú cumples con la palabra como es, la palabra te vivifica. Pero si tú no cumples con la palabra como es, la palabra te lastima. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, como lo es para la mía. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo.